Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Culé. Vamos a estar hablando de la pedridependencia y siento ser yo el que rompa un poco el discurso que se está poniendo ahora de moda en redes sociales de que efectivamente hay una pedridependencia en base a unos datos. Ya sabéis que vuestro amigo y vecino el Spider Culé es muy cuidadoso, o intenta serlo sin ser un profesional del tema, con el tema de los datos, y voy nuevamente a tener que tirarle mierda a los medios deportivos porque teniendo todo el día y teniendo horas para hacer un buen trabajo de investigación con los datos y realmente reinterpretar o interpretar bien si hay una pedridependencia, pues deciden no hacerlo y hacer ejercicios de patio de colegio, que estamos muy acostumbrados y nos estamos empezando a acostumbrar en exceso a los análisis de datos de patio de colegio en el mundo del deporte. Y creo que en el fútbol, con la pasta que mueve, con los periódicos que hay, con los salarios que cobran, esta gente podrían hacer un ejercicio un poquito más sofisticado como el que yo voy a hacer, que en el fondo os pido perdón porque va a ser un poquito más sofisticado en realidad en hacerse preguntas de qué significa esta pedridependencia en base a los números que vamos a comentar ahora, que son 4 números de mierda, y que ya con esto, pues la gente ya está tirando lo de la pedridependencia. Pero voy a intentar mostrar por qué quizá esto es un dato muy, muy prematuro, que quizá indica una parte de casualidad y una parte de causalidad. Es decir, que habrá una parte que quizá encaja simplemente aleatoriamente y simplemente es casual, da la coincidencia, y quizá haya una parte que sea realmente una causa completamente directa. Pedri está, mejor resultado; Pedri no está, peor resultado. Esto lo veremos... Bueno, lo veremos no. Esto no lo podré comprobar, pero os explicaré por qué creo que hay que analizar un poquito mejor los datos y por qué nuevamente nos encontramos con un intento de hacer de los datos una película muy grande cuando los datos son muy chicos. Es decir, que te quieren hacer algo tan potente como decir que el Barça tiene pedridependencia, que es grosero en el sentido de no de malo ni negativo, sino que son palabras mayores. Decir que dependemos de Pedri, de un chaval de 19 años, que todo un Barcelona depende de un Pedri, es bastante grosero. Esto no lo decíamos ni con Messi cuando tenía 19 años. Es verdad que cuando Messi irrumpe en el Barça tiene un equipazo. Es decir, que Messi no irrumpe en un equipo con cierto desequilibrio, sino que irrumpe en un equipo que estaba ya muy bien hecho y que cada vez incluso se estaba afinando un poco más. En el caso de Pedri, irrumpe en un Barça desequilibrado, falto de estrellas, falto de líderes, y de repente un chaval que venía de segunda división y con 17 años se planta con 19 prácticamente en el líder del Barça y en el que mueve prácticamente a todo el equipo. Yo esto se lo doy a Pedri, ya sabéis que yo estoy enamorado de Pedri futbolísticamente hablando y considero que es un jugador increíble y que con 19 años todavía no hemos visto la magnitud de lo que este chico va a poder llegar a hacer en el futuro, que yo creo que va a ser mucho más porque a esta edad, demostrando lo que está demostrando, es la hostia. Pero los datos hay que tener cuidado porque nuevamente, así como el otro día os dije que en base a los datos de la Liga, de Xavi, de Koeman, no podíamos concluir todavía que Xavi es mejor entrenador, bueno, aquí también os tengo que alertar nuevamente de que aquellos que están haciendo la frivolidad de poner este titular tan grande por 2 datos de mierda, vuelven a cometer un pequeño error que es, bueno, el típico error que se comete en el mundo del fútbol, que es hacer los datos, coger datos de forma muy liviana y hacer grandes conjeturas sobre cositas muy chiquitas, ¿no? Sobre porciones de datos muy pequeñas que explican muy poca cosa y que habría que hacer más análisis para entender bien cuál es la situación real. Porque, repito, vamos a explicaros los datos brevemente. Mirad, los datos lo que dicen es que el Barça con Pedri ha ganado 32 de 36 puntos posibles y el Barça sin Pedri ha ganado 28 de los 57 puntos posibles. En el primer caso, que son solo 36 posibles en lugar de 57, ya son menos puntos, no estamos comparando el mismo número de puntos, pero bueno, esto es igual, lo vamos a obviar. Sale un 88,8% de los puntos ganados cuando está Pedri en el campo, y cuando Pedri no está en el campo, el Barça solo gana el 49,12% de los puntos. Visto así, es obvio. Visto solo con estos datos, dices, pedridependencia. Es evidente, ¿no? Ahora bien, si nuevamente volvemos a colocar la gráfica
igual no la tenéis en la cabeza porque igual algunos no habéis visto ni el vídeo, pero si os acordáis de la gráfica donde yo comparaba el desempeño de Koeman en su primera temporada, el desempeño del Barça con Koeman en la primera temporada de Koeman y el desempeño del Barça con Koeman y con Xavi, los dibujos de la línea, de la consecución de puntos, que es lo que está mirando aquí para hablar de dependencia, las líneas de las dos temporadas son prácticamente idénticas. Lo único que la de esta temporada está un poquito más abajo, es decir, que hemos conseguido menos puntos. Pero sigue el dibujo, es prácticamente perfecto uno con el otro, lo que te indica que sacando a los entrenadores, el Barça exhibe el mismo patrón un año y el otro. Es decir, que viendo esas gráficas no podrías nunca concluir que ha habido un cambio de entrenador. Pensarías que se mantiene el mismo entrenador y prácticamente el mismo equipo, que habría habido pequeñas diferencias. Por ejemplo, el hecho de no estar Messi, pues puede explicar que el dibujo de la gráfica de este año vaya un poquito por debajo de la gráfica del año pasado. Pero el Barça exhibe el mismo comportamiento. Un inicio muy malo y luego de repente un tirón. Ya tendríamos que acabar de completar esa gráfica para ver lo del desplome, porque evidentemente yo la gráfica no la completé porque no tenía los datos completos de esta temporada. Entonces terminaban en un punto álgido del año pasado y en un punto álgido de la etapa Xavi. Evidentemente sabemos que luego el Barça sufre un pequeño desplome y ahora cuando termine la liga completaré la gráfica para ver si exhibimos el mismo patrón que el año pasado. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, que si os acordáis, en la primera mitad de la temporada de este año, el Barça le va muy mal. Y le va muy mal porque es lo mismo que le pasó el año anterior. Y esa es la parte de la temporada que se pierde Pedri. Entonces, ¿realmente el puntuaje del Barça dependía de que estuviera Pedri? ¿O pensamos que en este arreón, antes de perder ayer contra el Cádiz y de ser eliminado contra el Eintracht, si Pedri no llega a estar en el Barça no remonta hasta la segunda posición? Porque yo pienso que sí. Yo creo que es evidente el impacto de Pedri y es evidente que Pedri ha tenido un impacto positivo y estoy seguro, bueno, de hecho estoy seguro no, el día del Galatasaray, el otro día metió un gol también, o sea, Pedri ha metido goles y ha tenido actuaciones que han sido muy determinantes y ha dado asistencias que han permitido al Barça ganar. Pero realmente uno piensa que si Pedri no hubiese estado en este tirón final o en esta especie de despertar que tuvimos a partir de enero y que nos ha permitido pasar de la segunda parte de estar séptimos, octavos, a pasar segundos, que es cuando también recuperamos a Pedri. De repente, o sea, Pedri se pasa 4 meses lesionado y luego vuelve, ¿no? Si no recuerdo mal. Entonces, claro, la coincidencia, lo digo porque coincide que Pedri se pierde partidos en la zona donde el Barça, este año y el anterior, el Barça estaba mal. Y juega partidos en el momento en el que el Barça vuelve a recuperar terreno. Claro, le atribuimos toda esa recuperación del terreno y aquello que vaya mal a la ausencia y a la presencia de Pedri. Eso es lo que habría que determinar. Eso es lo que habría que acabar de deducir analizando un poquito mejor el impacto Pedri en el momento en el que el Barça tiene el arreón y el impacto del resto de sus compañeros para entender si Pedri es el factor, que como digo, en el mundo del deporte el factor único es difícil. Por eso creo que esa gran disparidad que hay entre los puntos de Pedri y los puntos sin Pedri, lo que explican no es tanto que Pedri sea el factor determinante en la consecución de esos puntos, sino que Pedri sobre todo coincide en los momentos donde el Barça está mejor y está lesionado en los momentos en los que el Barça está peor. Por eso creo que hay una parte causal, es decir, que sí que es verdad que seguramente con Pedri tenemos un poquito mejor de desempeño como grupo, pero también hay una parte de casualidad, que es que qué parte se pierde Pedri y en qué parte Pedri está muy activo, porque no tiene lesiones. Ahora el Barça se vuelve a lesionar, pero los síntomas de decadencia del Barça han venido estando Pedri en el campo. Es decir, ya hemos visto desde mi lado el día del Sevilla, los partidos del Eintracht, el día del Levante. El Barça ya muestra signos de no poder, de no competir tan bien. Y Pedri estaba en estos partidos. ¿Se entiende por dónde voy? Es decir, que sí, el impacto Pedri es muy bueno, porque evidentemente es un gran jugador. Pero ¿podemos concluir realmente que hay una Pedri dependencia en base a estos datos si no analizamos un poco mejor
cuándo participa Pedri y cuándo no, dentro de esas gráficas donde hay diferentes desempeños bastante distintos, porque hay un momento de la temporada donde el desempeño del Barça es nefasto y hay una parte de la temporada donde es buenísimo. Y esto le sucede este año y el año pasado. Por lo tanto, nuevamente, lo siento ser yo el aguafiestas, ¿hay Pedri dependencia? Yo diría que no. Hablando de memoria, es decir, yo no he hecho el estudio correcto tampoco para determinarlo, pero sí tengo claro que estos números que hemos visto aquí tienen un componente de casualidad. Tienen un componente de casualidad que está más relacionado con el desempeño grupal en fases diferentes de la temporada y con la casualidad de que en ciertas fases Pedri ha estado lesionado cuando el Barça perdía más puntos y ha estado no lesionado y disponible y jugando cuando al Barça le ha ido mejor. Si creemos que Pedri es el factor, bueno, entonces no hacía falta haber despedido a Koeman, era esperar a que Pedri se recuperara. Pero claro, como Pedri sí es un factor que juega a favor del Barça, evidentemente, que este es mejor, y también Xavi es un factor, no es que haya Pedri dependencia, es que el Barça ahora tiene su dependencia, yo creo que mejor distribuida. A pesar de estar desequilibrados y estando hacia la baja a nivel equipo, no tenemos a nadie que sea tan superlativo que si no está, estamos fritos. O sea, creo que el nivel del Barça está a unos niveles donde no hay nadie realmente imprescindible. Ni siquiera Pedri. Todo y que no seré yo el que diga que el otro día contra el Levante, cuando salen Pedri y Gavi, cambian completamente el partido, ellos dos. Pero también es verdad que fueron ellos dos los que estuvieron en el partido del Eintracht en Alemania y aquí, y el Barça tampoco funcionó. Con lo cual, es un poquito, repito, la pedridependencia sí, pero no tanto como dicen estos números. Esto es lo que os quiero transmitir. No tanto como dicen estos números, porque yo estoy muy convencido, repito, de que hay una parte causal, pero hay una gran parte también de casualidad de cuándo Pedri está disponible y cuándo no está disponible para explicar esta diferencia tan brutal en la consecución de puntos con y sin Pedri, ¿no? Repito, hay que tener mucho cuidado. Cuando se hacen estos análisis y este intento de correlación, hay que tener mucho cuidado, porque hay que saberlo explicar. Una de las cosas que hace la gente que trabaja con datos es que ellos te tiran estos dos datos y entonces te llegan a la conclusión y te dicen, vale, hay Pedri dependencia, explícame por qué. Y te dicen, no, por los datos. No, hombre, no, evidentemente. Pero ¿qué ha pasado para que se pierdan puntos aquí y se ganen allá? O sea, explícamelo. Si no me lo puedes explicar, entonces los datos no me sirven, así a pelo. Porque esos datos, repito, pueden explicar una casualidad, no una causalidad. Esto es un matiz, es un retoque que, repito, si se hace mucho ruido con la peridependencia porque se pierde de aquí al final de temporada, es que justo va a coincidir que igual se pierde el mismo bajón que tuvo el Barça el año pasado para terminar la temporada después de ganar la Copa del Rey y perder contra el Granada, que hubo un bajón que no se pudo explicar, digamos, ¿no? O sea, que es difícil de explicar más allá de ese intento de estacionalidad que os he intentado explicar, que no es que diga que haya una estacionalidad, sino que lo uso de ejemplo, uso la palabra estacionalidad de ejemplo para entender los vaivenes del Barça, tanto el año pasado como este, en los mismos momentos de la temporada. Es decir, que su dibujo sea idéntico, por eso hablo de estacionalidad, no porque esté intentando crear el concepto estacionalidad que se usa en economía en este caso, sino que simplemente es una forma para que entendáis cómo una gráfica, 2 años seguidos, el mismo equipo, sin Messi, con algún cambio aquí y allá, Ferran Torres, los fichajes de invierno y tal, exhibe el mismo dibujo. Y eso es importante que se entienda un poco, ¿no? Bueno, Pedri dependencia, señores, no creo que haya una gran Pedri dependencia, creo que Pedri es un valor muy importante de este equipo, pero Pedri dependencia me parece una palabra bastante gruesa que la podías usar con un Messi. Una Messi dependencia sí que pienso que había, porque evidentemente los números de Messi a nivel goles, que se fabricaba prácticamente él solo porque le hacían una falta en la frontal, la picaba y metía gol, o porque se regateaba a 3 y te metía un gol. Claro, esto ya no es cuestión de táctica, esto era cuestión de que si estaba Messi en el campo, él solo se fabricaba los goles, a veces le daban asistencias, y cuando Messi no estaba en el campo nos costaba Dios y ayuda a meter un gol. Yo ahí sí que veía una Messi dependencia exageradísima. Con Pedri no lo veo. Con Pedri veo que es un jugador muy importante y que evidentemente no quiero que esté lesionado, pero no veo una Pedri dependencia en ningún caso. Alguien podría agarrar los números de Ansu Fati y quizá Ansu Fati ha ganado más partidos con el Barça de los que ha perdido. Quizá la diferencia también es brutal. Y no creo que nadie dijera, ¿ves? Cuando está Ansu se ganan los partidos y cuando no, no. Bueno, ahí seguramente habrá un gran componente de casualidad.
Así que bueno, solo quería dar mi opinión sobre este tema porque seguramente mucha gente, repito, va a tirar de estos datos y va a hacer grandes aspavientos con la pedridependencia y dirá, los números no engañan. No, tu interpretación es la que engaña, porque estás interpretando sin analizar bien esos datos. Son muy pocos datos y muy poca información para llegar a una conclusión tan flagrante o tan grande. Que esto es lo importante a entender a veces de estos análisis que hago yo de los datos, ¿no? Que hay que tener cuidado con esta gente que con una cosita muy chiquita te hace toda una inferencia enorme, pero no te explica nada más porque te dice, no, los datos no mienten. No, pero estos datos, ¿por qué se generan? Bueno, es igual, yo lo intento. Yo simplemente, ya lo digo desde ahora, yo solo lo intento. El que lo entienda, el que no lo entienda, no lo entienda. El que le caiga mal y se pelee con mi forma de expresarme, pues, oye, yo solo estoy intentando explicaros cositas que conozco y que intento traspasarlas para que cuando os hablen de fútbol no lleguéis a situaciones prematuras, de conclusiones prematuras, de cosas que quizás no realmente nos dan un entendimiento correcto de lo que está pasando. Y desde mi punto de vista, yo no utilizaría la palabra pedridependencia. Podría utilizar otras, podría decir que Pedri es fundamental, que Pedri es muy importante, pero jamás diré, ni siquiera con estos datos, que hay una pedridependencia, porque repito, solo me acuerdo del principio de temporada que Pedri no estuvo, los primeros 3-4 meses, y en ese periodo, en la gráfica, queda claro que el Barça tiene un mal desempeño. De repente llega Pedri y el Barça todavía titubea un poquito hasta que vienen los fichajes de invierno y entra en esa rampa que también tuvo el año pasado hacia arriba y se tira 14 jornadas imparable hasta que tiene el bajón. Justo se lesiona Pedri, el Barça tiene el bajón, pero coño, es que el bajón lo hemos vivido con Pedri en el campo. Es que llevamos 4 partidos con Pedri en el campo ya de bajón. Con lo cual, pedridependencia. De hecho, el otro día contra el Eintracht, que es cuando se lesiona, ya vamos perdiendo 2-0 con Pedri en el campo, ¿no? Bueno, lo voy a dejar aquí. Creo que ha quedado claro el punto. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spider Culé. Hasta la próxima.